Buenas tardes, bienvenido doctor José Masache, gineco-obstetra, trabaja con nosotros en esta tarde con el tema pautas del manejo integral ambulatorio de la gestante con COVID-19. Bienvenidos, doctor. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, le escuchamos. Sí. Voy a compartir la pantalla. Ahora sí, ¿estamos listos? Sí, doctor. ¿Puedo iniciar entonces? Puede Sí. iniciar. Ya, muchas gracias. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar por permitirme compartir algo que se trabajó durante la pandemia. Fuimos desde la Sociedad de Ginecobstetricia parte de el documento que se hizo por el COE en relación con el COVID y embarazo. Bueno, comenzando como una reseña histórica del virus. Este virus es un virus de la familia Coronaviridae, que es un ARN. Y hay cuatro tipos, alfa, beta, gamma y delta, pero los que más nos preocupan son los alfa y los beta, que producen la gripe común. Y estos virus son de la misma familia del SARS-CoV-2 y el MERS-CoV, que produjeron dos pandemias hace como 20 años y que produjeron como 10,000 casos de muerte en estas décadas, con mortalidades del 10% y del 37% respectivamente. Con el COVID es menos, con el COVID-19. Sabemos que el primer caso de COVID-19 se dio en la ciudad de Wuhan en diciembre del 2019 por un médico oftalmólogo que trabajaba en un hospital en Wuhan. Es famoso, lamentablemente, él falleció en enero, pero nadie le hizo caso y siguen aumentando los casos, y el 31 de diciembre informaron 27 casos de neumonía severa y para el 3 de enero ya eran 44 casos. El 7 de enero se identifica el SARS-CoV-2, que se lo denominó COVID-19 por las siglas en inglés, Coronavirus Disease 2019. Recién el 20 de enero la República China admite la presencia de este virus. Y, Perdón, doctor, que le interrumpa. dígame. ¿Usted desea compartir pantalla? Porque no estamos viendo la exposición. Ah, yo pensé que estaba, perdón, voy a, déjeme ver. Al centro de su pantalla, en verde, debe tener para compartir. Permítame un ratito. Ya, mil disculpas. Excelente. Le agradezco mucho, doctor. Estamos ya viendo su presentación. Bueno, continúo porque el resto eran simplemente datos históricos previos. No lo logro. Listo. Entonces, como les decía, el 20 de enero recién
la República Popular China admite que el virus se propaga de persona a persona, y es cuando la OMS alerta sobre esta epidemia y se inicia el cerco epidemiológico, que ya lo vivimos nosotros desde esa época. Ya teníamos las noticias en el internet, en la televisión, inclusive cercaron la ciudad de Beijing, pero el número no bajaba, y se estimaba que iba en aumento, y el 11 de marzo se consideró como pandemia. Los síntomas clásicos, aunque más tarde vamos a ver, hay otros que se pueden añadir a estos, como son la cefalea, la anosmia, que no son específicos, pero especialmente la fiebre, la tos, cuadros de diarrea, náusea y vómito, con debilidad general, y que representan un 20 a 30% de los casos gastrointestinales. Laboratorialmente, linfopenia, la albúmina menor a 4 gramos, aumento del lactato deshidrogenasa y los marcadores de respuesta inflamatoria, en especial el dímero D. Clásicamente, los estudios de imagen tienen una muy alta sensibilidad, en especial la tomografía, en donde los patrones, como se miran, es el vidrio deslustrado, esmerilado, las áreas de consolidación, nódulos racinares. Por supuesto, estos son en la enfermedad grave. Igualmente, la sensibilidad de los rayos X va de acuerdo con el compromiso de la enfermedad. Mientras más grave, pues va a ser más claro. Tenemos que recordar que el embarazo es un estado fisiológico. La mujer no está enferma de embarazo. Es un estado natural. Sin embargo, son las comorbilidades las que le hacen diferente. Pero el embarazo predispone a complicaciones respiratorias, en especial de etiología viral, por los cambios fisiológicos del embarazo en los sistemas inmunitario y respiratorio. La elevación de progesterona actúa sobre el centro respiratorio y, conforme avanza el embarazo, las cúpulas diafragmáticas se elevan, disminuyendo el volumen de reserva respiratoria. Hay una disminución de la capacidad residual con mayor excreción renal, o sea, hay cambio de bicarbonato, hay cambios inclusive en la parte renal. Hay una alta tasa de letalidad, pero en el SARS-CoV-1, en el SARS-CoV-2 no. No existe evidencia actual aún de que el embarazo complique más la infección por COVID. Pero necesariamente estas pacientes deben ser identificadas y tratadas tempranamente. Tenemos que determinar, por supuesto, si estas mujeres tienen hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y cuando la inmunidad está deprimida, como infecciones con VIH o tratamientos con inmunosupresores o corticoides. A todos nos preocupa, pero en especial a la madre, a la mujer embarazada, sobre qué va a pasar sobre el feto o el recién nacido. Y pues hasta ahora no sabemos si o no se conoce que haya transmisión vertical. Hasta ahora no se reportan casos, hay unos 2 o 3 aislados, pero no son concluyentes. Inclusive los otros virus, tanto el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV-2, tampoco hay una relación causal. Entonces, no hay una prueba de que que puedan producir defectos congénitos. La mujer embarazada necesita cuidados especiales. Una gráfica a veces mejora nuestra capacidad de entendimiento. Entonces, los síntomas comunes: goteo nasal, tos y dolor de garganta, y en los casos graves ya viene fiebre, neumonía y la insuficiencia respiratoria aguda y
los daños multiorgánicos que sabemos. Nuevamente, hasta el momento no se ha llegado a confirmar transmisión vertical y publicaron un caso que todavía está en discusión, pero nada está dicho con este virus, es completamente nuevo y no sabemos a futuro cómo se va a comportar. Todos sabemos los mecanismos de transmisión, las gotitas respiratorias, y en especial esto nos invita a mantenernos más allá de 2 metros con las personas en los sitios cerrados. En sitios abiertos es menor el contagio, pero también por contacto directo. Las gotas que caen contaminan las superficies y pueden llevar hacia la nariz, hacia nasofaringe o hacia los ojos y producirse la infección. Esta es la mayor fuente de contagio en los trabajadores de salud, en especial cuando trabajamos con pacientes que producen gotas y al momento de retirarnos nuestras prendas de protección. También se habla de la transmisión fecal oral, pero no está comprobado o es menor. Pero para quienes trabajamos en colposcopía, por ejemplo, tenemos que tener más cuidado. Tenemos que tener claro también la definición de contacto, caso sospechoso, caso probable o caso confirmado. El contacto, pues sabemos que es aquellas personas que estamos cerca de personas con diagnóstico o con sospecha de diagnóstico. Recuérdense de la etapa de ventana. En los casos sospechosos no es necesario que se tenga síntomas para sospechar la infección. El caso probable, pues, aquellos con un examen inespecífico positivo, las pruebas rápidas, junto con un estado, con una prueba de PCR no concluyente. Y los casos confirmados, pues la prueba específica para COVID positivo. Las pruebas rápidas IgG y IgM nos han dado muchos problemas, especialmente en los centros donde las hacemos, porque no están en relación con las pruebas positivas. Muchos son falsos negativos o falsos positivos. Sin embargo, la sensibilidad aumenta al 80% cuando se las hace adecuadamente o es de buena calidad. La prueba confirmatoria, pues, es de PCR en tiempo real. La reacción en cadena de la polimerasa que detecta el antígeno. Es la prueba más confiable. Este cuadro nos da clásicamente, y me imagino que en el día de hoy lo han de haber visto, pero es de mucha utilidad para poder determinar en qué momento está la paciente en la etapa de su enfermedad. Igual, el significado clínico, pues estas pruebas están al alcance de todos y debemos saber identificarlas. Las curvas igualmente están en relación con las tablas y al final nosotros tenemos que saber que somos quienes manejamos bien estas tablas, podemos manejar bien la enfermedad. Hay una etapa inicial, hay una fase pulmonar y una fase de hiperinflamación. Y pues para cada una de estas tenemos tratamientos. El sintomático leve, por lo general, tiene tratamiento ambulatorio. El sintomático leve en la fase pulmonar igual. Y el sintomático leve en la etapa de hiperinflamación, pero necesitamos en todas ciertos medicamentos para cada etapa. ¿Cómo categorizamos la enfermedad? Pues en leve, moderada, grave y el shock séptico. El 80% de los contagios tenemos de enfermedad leve, o tienen. Felizmente yo no he tenido, a pesar de que trabajo en un hospital y no he dejado de trabajar durante toda la pandemia, con toda la
las medidas de protección hasta ahora no llevo ningún contagio ni a mi familia. Entonces, esta enfermedad es no complicada, generalmente leve, con síntomas respiratorios o síntomas gastrointestinales, pero fácil. En la moderada ya hay neumonía leve, que se confirma con radiografía de tórax, sin signos de gravedad. La saturación debe estar mayor al 90% y no se necesita ni vasopresores ni asistencia ventilatoria. Hasta aquí podemos manejar en forma ambulatoria o domiciliaria. Cuando ya pasa a una fase grave, ya no. Ya necesitamos hospitalizar a estas pacientes para manejo de otra forma, inclusive terapia intensiva. Y shock séptico, pues, el manejo, pues, es de especialidad. ¿Qué vamos a hacer con las mujeres para prevenir estas infecciones? Pues, clásicamente, lo venimos escuchando por todos los medios de comunicación, pues, y el lavado frecuente de manos o la sanitización, el uso del alcohol, el alejamiento personal, ¿sí? Y evitar lugares concurridos. Esto tenemos que tener claro. Pero cuando ya hay contacto o sospecha, cumplir en forma total el aislamiento. Procurar espacios ventilados. Recuerden que mientras más cercanos estamos en lugares cerrados, pues el contagio es más frecuente y más probable. Se habla de que se le permite inclusive comer al caso de contacto o sospecha. Es preferible mantenerla lejos. Si es posible, aunque sabemos que no todos tenemos esa capacidad, usar un solo baño y higienizarlo con cloro. Lo más fácil es cloro, 4 cucharaditas por litro, pues y con eso se logra desinfectar. Es importantísimo no recibir visitas. Actualmente, y sabemos que en otros países al momento, como en Inglaterra o Francia, están en la segunda ola. Escuchaba yo el otro día a algún experto ecuatoriano que decía que nosotros no hemos salido todavía de la primera. Entonces tenemos que seguir cuidándonos. Tener en cuenta siempre que los casos leves no necesitan ingreso hospitalario. Es mejor mantenerlo en casa. Pero si hay signos de agravamiento, pues tenemos que informar al centro de salud y hacer el contacto por el cerco epidemiológico y poder continuar evitando más contagios. Pero si la paciente que tiene sospecha debe ir a un hospital, es decir, a un control, siempre con cubrebocas o mascarilla. Nosotros vemos miles de mascarillas de marca Patito, que esos no sirven en realidad. Siempre tenemos que procurar que sea una mascarilla de buena calidad, incluida la mascarilla quirúrgica. Siempre en un área diferente. No conozco cómo están en el primer nivel, pero sé que están haciendo un acompañamiento a las pacientes y eso es lo que se debe procurar. Es importantísimo, como en cualquier enfermedad, la historia clínica, la historia epidemiológica, y es básico hacer la saturación. A veces el paciente o la paciente es la mejor forma de saber que hay un problema, el saturador. Y los exámenes de rutina, tanto de laboratorio como de imagen. Cuando hay un caso positivo que no está agravado, pues reposo en casa, control de la temperatura, medicación sintomática, hidratación, aislamiento del resto de familia. Aquí sí es importante que ni siquiera salga a comer. Higienizar las áreas donde se encuentra la embarazada. El uso de mascarilla, inclusive dentro de casa.
y que continúe con la medicación que toda mujer tiene en el embarazo, hierro, ácido fólico, calcio. Pero si se logró hacer una ecografía de primer trimestre donde se determinó el riesgo de preeclampsia, esta mujer debe continuar con aspirina durante el embarazo para prevención de preeclampsia temprana. Cuando se encuentran en aislamiento domiciliario, tenemos que coordinar con el establecimiento de salud para coordinar las visitas domiciliarias si es del caso. Evitar ir al hospital si no es una emergencia. Si hay fiebre, puede ir al hospital. Si va con familiares, no entrar al centro de salud. Las visitas, los controles prenatales deberán hacerse los básicos, pero si la mujer tuvo un cuadro respiratorio, pues diferir hasta cuando ya tengamos claro que pasaron más de 14 días del cuadro inicial o tiene 2 PCRs negativos. Los casos no ingresados, en donde hay restricción de crecimiento o preeclampsia, tenemos que decidir el riesgo-beneficio. En restricción de crecimiento se puede esperar, pero en preeclampsia no. Cuando el caso es moderado o grave y ya ingresó a un hospital, tenemos que seguir el tratamiento farmacológico indicado. Ingresado en un hospital, en un área específica, en la maternidad de Isidro Ayora, donde yo trabajo, hay un área. Al inicio se procuraba que no ingresen por el tema de que no podíamos ser un hospital COVID, porque si hubiera tenido una gran cantidad de contagios y no hubiera habido un hospital para atención de pacientes no COVID. Siempre tenemos que continuar con los protocolos que están ahora vigentes. De reducir al mínimo el personal que acceda a la habitación de las personas. Generalmente es una guardia y estas personas no salen del área. Los médicos en nuestro hospital entran, hacen la visita, valoran y vuelven a salir. Pero el personal de enfermería y de apoyo pasan 24 horas de ingresados. Es muy difícil, es una situación muy grave para el personal, que inclusive se ha afectado su salud mental. Y actualmente esperemos que desde el Ministerio de Salud se pueda hacer la telemedicina. Actualmente se utiliza el teléfono celular, pero yo pienso que las videollamadas como que son un poco más amigables para poder hacer un seguimiento de los pacientes. Siempre tener en cuenta higiene de manos, limitar movimientos, el reposo es súper importante para mejorar inclusive la inmunidad y uso de prendas de protección para la paciente también. Este cuadro nos da una idea de los fármacos a utilizar y las dosis. Esta presentación va a estar disponible. No tengo ningún problema en que los organizadores los puedan compartir y puedan revisar pues, la dosis que están aquí descritas. Aparte de estas opciones, pues es un poco todavía no está claro el uso del plasma de una persona convaleciente, pues esto es en base a anticuerpos y no todos generan anticuerpos. Y hay que recordar también que pueden haber reinfecciones con el COVID-19. El uso de corticoides como profilaxis pues no está descrito y se los utiliza solamente en la fase de la tormenta citoquímica. La tromboprofilaxis, pues en pacientes que lo necesitan, porque además recuerden que el embarazo aumenta el riesgo de trombosis. Este es un estado de hipercoagulabilidad fisiológica.
Entonces, cuando el cuadro clínico sea moderado, cuando haya compromiso de vías respiratorias, disnea, imágenes subjetivas de neumonía, fiebre, que ya no responde al paracetamol, una saturación de oxígeno menor al del 93%, tiene que ser hospitalizado e iniciar tromboprofilaxis preferible con heparina de bajo peso molecular. En nuestro caso utilizamos enoxaparina de 60 miligramos. Pero, ¿por qué no funcionan los fármacos? Y es por el momento que se los usa. Hay algunos de uso temprano, unos de uso intermedio y unos de uso tardío. Hay alguna evidencia de que en Guayaquil se está dando ivermectina, se dio ivermectina, en dosis de 6 a 12 miligramos cada 12 días para mejorar la inmunidad de los pacientes. Sin embargo, esto no está probado. Hay un estudio argentino también que están usando en los trabajadores de salud el uso de 12 miligramos cada 26 días, pero todavía no hay nada claro con eso. En uso intermedio, otro antiparasitario, la nitazoxanida, la ivermectina también es un antiparasitario que se lo usó mucho en el norte de Esmeraldas. La cloroquina y hidroxicloroquina, que le echaron mucha contra al comienzo porque decían que producía problemas cardíacos, pero en realidad lo que hace es agravar en un paciente o una paciente que tiene un problema cardíaco previo. Y de uso tardío, los que conocemos de tocilizumab, corticoides y anticoagulantes. Pero siempre hay una duda, ¿qué pasa con la lactancia? Hasta ahora no se ha evidenciado que se pueda transmitir el virus a través de la leche. Por lo tanto, podemos seguir dando de lactar. La madre tiene que seguir dando de lactar, protegiéndose ella con mascarilla y lavado de manos para evitar la transmisión a su hijo, pero no a través de la leche. Siempre nos preocupa qué es lo que pasa con nuestro personal de salud. Recuerden que hubo un caos terrible al comienzo de la pandemia porque no teníamos prendas de protección. Se decía que no había que utilizar la mascarilla, luego que sí, el uso de visores, etc. Pero ahora tenemos nosotros que tener totalmente claro que tenemos que usar las prendas de protección. En donde se genera aerosoles, siempre una mascarilla N95. En las salas de espera, siempre tenemos que tener el gel y separación personal. Y en lo posible, donde tengamos la posibilidad de tener un lavamanos con agua y jabón, puede hacerlo. Y lavarlas después de cada quinta higienización de acuerdo a la OMS. Mi estimado doctor, tenemos 5 minutos. Gracias. Perfecto. No existe tratamiento para el COVID-19. La mayoría de drogas tienen eficacia parcial y es dependiente de cuándo se administra. Es importantísimo el diagnóstico temprano porque ahí se puede actuar en mejor forma. La vacuna pensamos que va a estar después de un año o más. Recomendar a los pacientes y a las pacientes no automedicarse. Y esta triada que siempre tenemos que tenerla en cuenta. Uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento personal. Algo con la anticoncepción. Sabemos que los servicios de salud sexual y reproductiva han dejado de funcionar o están funcionando con déficit, pero tenemos que tener claro que la mejor forma de prevenir una muerte materna es previniendo el embarazo. Tenemos formas de usar anticonceptivos durante la pandemia, pero en especial evitar los que tienen estrógeno. Y algo al final
con la nutrición. Nosotros tenemos nuestro sistema inmune, que es el que ataca al virus. Este sistema tiene que estar en forma óptima. La microbiota son estos organismos que ayudan a la inmunidad. Los probióticos pueden influir en el sistema inmunitario, logrando efectos inmunomoduladores, incluso con bacterias probóticas muertas o con componentes derivados de probióticos. Entonces, la nutrición es súper importante en cualquier persona, pero en especial durante el embarazo. Una mujer que tiene déficit nutricional, pues probablemente se va a agravar. Entonces, nuestra nutrición, nuestra recomendación tiene que ser un alto contenido de frutas, leguminosas, granos, pescados, en general, proteínas. La vigilancia nutricional, además de aportar energía, tiene que garantizar o mejorar la respuesta inmune. La lactancia ya vimos que no se está contraindicando. Para las madres contagiadas hay que tener especial atención en la alimentación. Dicen que va a haber un rebrote y que de pronto nos vamos a reconfinar. Esta recomendación la hicieron al inicio de la pandemia, pero no comprar exceso de alimentos, planear los menús, consumir en horarios y en familia, seguir buenas prácticas de higiene, no desperdiciar alimentos, cuidar y mantener la salud digestiva para no agravarnos con otra patología, evitar consumir alimentos que contengan exceso de azúcar y grasa y cubrir los requerimientos de agua para hidratarnos bien. Creo que cumplí la hora. Muchas gracias y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor José Masache, por su presentación. Un tema importante, la cantidad de pacientes en estado de gestación que acuden al primero y al segundo nivel sigue siguiendo su curso a pesar de la pandemia y su alta prevalencia de ciertas unidades del primer nivel de atención en cuanto a signos de alarma que ellas presenten y el estar los hospitales llenos de coberturas de COVID hace que el primer nivel tenga un repunte importante, como ya usted lo decía, visitas domiciliarias, seguimiento por telemedicina, para tratar de cubrir esas necesidades antes de que se lleguen a complicar. Una persona me pregunta que qué opina que la ivermectina sea categoría C en el embarazo. Sí, es verdad. Eso hay que evitarlo, pero por eso no estaba mencionada, pero se la puede usar en pacientes no embarazados. Es verdad. O sea, no debe usarse durante el embarazo. Es un dato general como terapéutica, pero no debe usarse en el embarazo. Es un error mío no confirmarlo. Muchísimas gracias, doctor. Agradecidas, la Sociedad de Medicina Ecuatoriana de Medicina Familiar agradece su ponencia.